Damos la bienvenida a la doctora Lourdes Iván, se encuentra con nosotros en estudio y vamos a aprovechar su presencia en este medio de comunicación como miembro del Foro de las Naciones Unidas, experta en el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Vamos a hablar sobre la situación política en el país, cómo mira las futuras elecciones, cómo analizamos también ese tema de pandemia, cómo ha sido manejado, lo que está pasando con algunas figuras políticas a nivel nacional y también sobre la agenda que cumplirá en Santo Domingo. Doctora, muy buenos días, bienvenida, es un gusto recibirla en Saracay Televisión. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio y realmente es un honor estar aquí. La primera entrevista después de los 100 días de pandemia, la primera entrevista en vivo, realmente para mí es un honor. Y venir a Santo Domingo y siempre ser recibida con los brazos abiertos en Saracay TV siempre me llena de alegría. Así es que estoy de visita por unos minutos a Santo Domingo, tengo una agenda muy personal y luego retorno porque la actividad que estamos viviendo en cada una de las provincias hoy por hoy no nos permite hacer paseos ni nada por el estilo. Pero de entrada yo voy a visitar también al asambleísta Ángel Gende, felicitar, y yo creo que es el único asambleísta que veo en redes sociales haciendo lo que un legislador tenía que hacer. Veo un extraordinario trabajo y vengo a ver pues de dónde y cómo lo ha hecho, pero yo estoy admirada de su gestión, sobre todo en el territorio Sáchila, que he podido ver el trabajo solidario que ha emprendido el legislador. En mi provincia, bueno, los 4 han desaparecido, no existe un legislador en las calles, y creo que en este momento, estos 90 días ha sido el termómetro para las autoridades, los que están en funciones, y para la dirigencia indígena también ha sido un verdadero reto sobrevivir con el apoyo a los sectores más necesitados. Yo he estado Esta temporada de pandemia nos puede dejar ver también a las figuras políticas, la parte humana, y qué tanto debemos calificar los ciudadanos ese ámbito. Pero sobre todo en estos momentos, porque hay gente que dice los políticos aparecen en campaña y resulta que en campaña hay médicos, hay empresarios, hay gente que dice que van a levantar a las ciudades, y rato de los ratos, cuando estos momentos necesitamos, no aparece nadie, ni los emprendedores, ni los productivos, ni los médicos, todo el mundo se desapareció. Y por otro lado, las autoridades que lastimosamente, teniendo plata en sus manos, teniendo una autorización del Estado ecuatoriano de invertir alimentos y materiales sanitarios o todo lo que es implementos de salud, resulta que aprovecharon de la situación para caer en lo más reprochable del ser humano, la corrupción. La corrupción, y eso es lo que hay que atacar. Cuando usted se refiere a las autoridades que han tenido los recursos, es interesante puntualizar, porque cuando decimos las autoridades parece que todo el mundo ha tenido los recursos necesarios. ¿Todos tuvieron esos recursos o en qué ámbitos tuvieron más posibilidad de acción? A ver, los que tuvieron recursos para estos gastos son a nivel de gobiernos seccionales, pero también a nivel del Ejecutivo. Miramos cómo una Secretaría de Riesgos, cómo una canasta llegó a valer $150. Yo le vacilaba a los del gobierno y le he dicho, oigan, mándenme unas 1000 canastitas, pero de $10 nomás. No necesitamos de $150, necesitamos. Y claro, no contestan, deben estar, no sé si todavía tienen sangre en la cara los del gobierno, pero pensar en una canasta de $150 cuando los páramos, cuando los campos, cuando el sector rural, cuando el sector donde no hay riego se muere de hambre, es una ofensa a los ecuatorianos. Y sin embargo, espero que sea un meme, espero que sea una burla. Me dicen que la señora de Riesgos está yendo de embajadora a Cuba, me parece. Sería lo peor que de esa manera se premie la corrupción. La corrupción hay que atacarlo de todos los lados, y por ello yo considero que los gobiernos seccionales que no han caído en la corrupción deberían ser enaltecidos, deberían ser, decir, vea, de todo el país, cuáles no cayeron en la corrupción, porque en mi cantón la mascarilla llegó a cotizarse en $4.50 y el municipio está allanado en el cantón Salcedo. Eso es una vergüenza, de manera que la pandemia nos mide gestión, nos mide solidaridad, pero también nos muestra la otra cara de cómo está ese Ecuador profundo,
por causa de la corrupción en una verdadera pobreza. Ahora, doctora, esta ha sido la muestra una vez más, y si lo recordamos, ¿qué fue lo que sucedió en el terremoto en el año 2016? Los ecuatorianos inmediatamente aparecieron, salieron a apoyar, a ayudar, se organizaron y para poder llegar con la ayuda. Y a nivel político aparece lo que usted está señalando. Ahora, el tema de la corrupción, el tema de, en el peor momento de la vida, poder robarle a los más necesitados, a los más pobres, es una situación que en realidad avergüenza. La pregunta es, ¿cómo cambiar? ¿Cómo resetear? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque hace poco el Ecuador es república, hace unos cuantos, un periodo de tiempo en realidad corto, es decir, olvidamos rápido. Olvidamos recientemente el tema de democracia, volvió al Ecuador, hemos tenido unos cuantos gobiernos que todavía sabemos, nuestros abuelos nos cuentan de cómo eran los triunviratos, por ejemplo. Y en este periodo, ¿qué hemos aprendido los ecuatorianos para poder cambiar, para poder redireccionar? Y ahora lo que estamos viendo es procesos o autoridades que están viendo cómo llegan y cómo llevan, y cómo hay aparatajes completos de gente que no participa en política, pero que está pendiente de quién va a participar, porque va llegando, se va sentando y se están acercando a decirle cómo ahora tiene que manejar, y eso es lo que estuvimos viendo con el señor Salcedo a nivel nacional. A ver, yo creo que todos unidos a la pandemia, al virus, le vamos a ganar y nos vamos a sobrevivir. Yo aspiro que Dios nos cuide a todos y que sobrevivamos en esta lucha por la vida. Pero la corrupción no lo vamos a vencer. Lastimosamente me siento ya como desanimada de seguir luchando, porque hay una juventud bastante inconsciente, porque no discuto con la tercera edad, discuto con la juventud que dice que Correa fue un buen ladrón. Si vuelve, yo vuelvo a votar porque ladrón, pero hizo obras. Si ese es el concepto del sector público, que robar es bueno, entonces la patria no va a cambiar. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo educamos a nuestra generación? Lo que tenemos que demostrar, a mis guaguas le he dicho, por ejemplo, nosotros hemos tenido, gracias a Dios, en la casa una colaboración extraordinaria de amigos que han llegado con cualquier cosita, y le he indicado a mis hijos que de eso, de lo que llega a la casa, no pueden coger una sola galleta. Han enfundado, han sentado día y noche conmigo mis 3 hijos, y le voy explicando que por ahí empieza la transparencia, por ahí empieza la dignidad, por ahí empieza la confianza. Todo lo que llega, absolutamente todo, nosotros enviamos a las comunidades, vamos con ellos, dejamos haciendo libras. He tenido la gran suerte de contar con un apoyo de arroz, quintales de arroz desde los productores de Daule, a través del señor alcalde de Daule. Hemos hecho por libras, hemos hecho llegar a miles de cotopaxenses, salcedenses. Yo estoy muy contenta de poder demostrar que hasta en eso era indigno cómo la gente es solidaria y cómo los corruptos robaron en el tema del terremoto. Pues la solidaridad, nuestro pueblo es bien solidario, pero si tú dejas una muestra de desconfianza, un solo acto de desconfianza, no vuelves a tener nunca más la confianza que te dan los ciudadanos, y sobre todo... se contrapone con lo que usted mismo señala. La gente dice, sí, robaron, pero si hicieron obras, entonces no hay problema. Es decir, los ecuatorianos tenemos poca memoria histórica. Los ecuatorianos tapamos una vergüenza con otra. Eso es lo lamentable. Por eso digo, somos tan solidarios, la gente actúa, la gente dio la plata para lo del terremoto, pero ya miramos en qué gastaron, cómo lo hicieron. Lo mismo va a suceder ahora, cuando el Estado autoriza a los gobiernos locales que gasten la plata para la pandemia. Aparecieron con sobreprecios, hasta en fundas, hasta en los cadáveres hicieron negocio. Entonces eso es lo que indigna. ¿Cómo cambiar esto? Cambiando recuperando, difundiendo los valores desde nuestro hogar, porque la educación está para enseñar a sumar y restar, pero la educación en valores. Ahora, tenemos tiempo en esa generación, es decir, nosotros aprendimos, unos cuantos aprendimos la última temporada en la escuela que usted le daban cultura y le daban ética. Ahora ya no aparece eso en los chicos, ya no aprenden de sus símbolos, no aprenden de los valores que existen, qué significa corrupción, qué significa no robar. Eso no le enseñan a los chicos. Es decir,
posiblemente fuimos de las últimas clases que recibimos, pero pese a haber recibido esas clases, mire la vida que estamos teniendo hoy. Y si nuestros hijos no tienen, al menos, si bien es cierto, son los valores del hogar, pero que tienen que ser ratificados en cada uno de los niveles de la sociedad. Es decir, nuestra sociedad tiene buen discurso anticorrupción, pero no tiene políticas serias o transversales que esté queriendo cambiar de manera radical. A ver, paradójicamente, ¿en qué gobierno desapareció esto de los valores, la cívica, la cultura, todas las materias que tenían que ver con la ética y la moral? Desaparece en la reestructuración del currículum por parte del gobierno de Rafael Correa. Lo que nos enseñó es hablar de manos limpias, pero robar como nunca. Eso es lo que en la sociedad va calando, y yo veo, es lastimoso, digo, peleo con gente todos los días, gente joven que dice, vea Lourdes, yo le respeto a usted no le quiere a Correa, pero Correa sí fue el ladrón, yo voto por él. Entonces, si Correa vuelve de candidato, va a ganar no por un buen presidente, va a ganar por buen ladrón. Eso es lo que hay que cambiar en nuestra sociedad. Por ello, creo que es nuestra responsabilidad capacitar, socializar, difundir valores, y eso es responsabilidad de todos. Y ojalá, vea, acabo de publicar, me indigna cómo los asambleístas, con salvadas excepciones, con honrosas excepciones, han hecho dos cosas: negociar puestos, negociar provincias, negociar cargos, y por último, el bochorno de ayer, que hay una cuarta parte de asambleístas discapacitados en la asamblea. Razón está como está la asamblea, y no estoy contra los discapacitados. Mi respeto a los discapacitados, porque ellos necesitan de la atención del Estado. Mi respeto a las personas en condiciones difíciles que salen a sobrevivir. Pero estos sinvergüenzas que han calificado o a su esposo o ellos mismos, los legisladores, como discapacitados para aprovecharse de los beneficios de los discapacitados en su condición de asambleístas, deben ser destituidos de su cargo, pero ya debe haber por primera vez, por Dios, estoy indignada, deben ser destituidos y dejar por primera vez un ejemplo en la patria que eso no se hace. Es lo que se denomina en el Ecuador la viveza criolla, pero parece que esta parte de nuestra cultura. La viveza criolla no llega a tanta sinvergüencería, a tanta deshonestidad, inhumanidad. Decir que yo tengo un 40% de discapacidad para comprarme un carro de lujo, eso no te entra en ninguna cabeza de un ser humano, de manera que para mí esto es indignante. Aspiro que la Contraloría, y aspiro que por ética, todos los que han hecho esto deben ser sancionados, deben ser destituidos. Los funcionarios que le dieron también, ¿cómo saben que un asambleísta haya sido discapacitada? Tiene que ser destituido. Lo vemos todos en la pantalla, no vemos la discapacidad y tienen un 56% de discapacidad, y nos preguntamos cómo pasan esas cosas, o quién fue el técnico que no vio. Exacto, los funcionarios también tienen que ser destituidos. Doctora, aprovechando su presencia en este medio de comunicación, ¿cómo ve el tablero electoral? ¿Cómo ve este calendario electoral? Y decimos en este medio de comunicación, nosotros los ciudadanos estamos tan metidos en el tema del coronavirus que el calendario como que nos va a pasar de largo, nos va a llegar, vamos a tener que salir a abortar. Ayer en el COE Cantonal, le cuento, los matemáticos y epidemiólogos hacían una proyección y decían, esto se va hasta marzo en nuestro territorio, es decir, pasará la campaña. Y entonces, ¿qué figuras nos aparecerán? ¿Será que nos golean? ¿Será que en realidad vamos a tener figuras? Porque aquí los partidos políticos van a empezar a jugar un papel importante, y los partidos, como no tienen procesos, lo que van a hacer es tomar a la gente que más se conoce, la que más tiene ahora los influencers, para que la gente vote por ellos. Y entonces, ¿será que cambiamos así? ¿Cómo ve usted el futuro político que es tan importante y tan inmediato en nuestro país? A ver, soy una de las personas que me puse en serio la camiseta contra el COVID. 100 días en calle, 100 días haciendo acción social, me olvidé de lo político. Me olvidé, no sé cuál es el calendario electoral, no sé quiénes son los candidatos. Creo que hubo un escenario. Antes de octubre hubo un escenario, después de octubre hubo otro escenario. Ese escenario se venía trabajando hasta febrero, pero de febrero para arriba, stop. Nadie sabe nada de los líderes, nadie sabe nada de los candidatos, no sé dónde se metieron, no sé qué están haciendo, dónde aparecerán, con qué cuento aparecerán, no conozco.
Sin embargo, quiero decir que el proceso electoral, tal como acaba de definir el Tribunal Contencioso del Electoral, dice que no se puede prorrogar la fecha. En mayo del 2021 tendremos un nuevo presidente de la República. He ahí nuestra responsabilidad, que en estos momentos todo el mundo, solo si sale Álvaro Noboa, regalará todas las empresas en producto y estará comprado el país. Ahora en época de hambre, cojan, coman, tomen, como decían nuestros compañeros, pero al momento de votar, pensemos en un gobierno que efectivamente venga a sacar de este hundimiento que ya pocos vamos a sobrevivir, no por el coronavirus, por la corrupción, porque nos han arranchado todo lo que la patria tenía. Ayer discutía con una periodista de Guayaquil y me decía, si el movimiento indígena va a poner candidatos indígenas, le digo, claro, el Pachacutic tendrá su candidato, no sabemos quién. ¿Todavía no saben? ¿Hasta cuándo? Ya en agosto se supone. Bueno, lo que pasa es que al menos mientras existe el estado de excepción, no puede haber asambleas, no puede haber concentraciones. Nosotros elegimos en asamblea, con primarias a los candidatos. De manera que yo le decía, sí, el Pachacutic tendrá un candidato. No sé si por octubre, por noviembre, tendremos un candidato. Entonces me decía, doctora Tibán, ¿usted votaría por los criminales de octubre? Le digo, a ver. En octubre pasó algo bueno y algo malo. Ese malo, ojalá nunca vuelva a repetir, porque es posible controlar, porque es posible tomar en cuenta lo malo que fue una parte de la movilización. Pero le pregunto a la misma periodista y le digo, ¿y los 200 años de saqueo de los partidos políticos tradicionales, cómo le ponemos en la balanza entre octubre y los 200 años de pobreza, de saqueo, de corrupción? Entonces dice, no, pero esa es otra cosa. Entonces le dejé sin discurso. No miremos solo lo malo, miremos lo bueno que se puede rescatar, lo malo que podemos eliminar y elijamos un buen presidente. Ojalá sea de izquierda, sea de derecha, no importa. Lo que nos importa es ver quién viene con una política clara para resolver el problema. Después del COVID no es nada fácil gobernar. Después del COVID el Ecuador está quebrado, el Ecuador no tiene trabajo, la gente quiere comer y quiere trabajo. Si tan solo le damos la oportunidad de trabajo, la gente va a comenzar a respirar, vamos a sobrevivir al COVID. De manera que el movimiento indígena, el Pachacutic, tendrá su candidato o candidata propia, en su momento lo diremos y trabajaremos por ese candidato. Queremos agradecerles esta mañana por habernos acompañado, la doctora Lourdes Tibán, de visita en Santo Domingo. 7 de la mañana con 27 minutos, hacemos una pausa para comerciales y de vuelta estaremos platicando con la principal de la terminal terrestre en Santo Domingo para conocer cuáles son las ciudades hacia donde ya la gente puede viajar. Regresamos enseguida.